Pidió grabar. Ok. Bueno, antes de entrar a este pasaje, tenemos que recordar el reto anterior. El reto anterior se llama Trae a uno. ¿A qué lo vas a llevar? Entonces, estábamos hablando de tener un momento intencional donde esa persona escuche la palabra de Dios y le sugerí tres, ¿cómo se llama? Tres opciones. La primera era un estudio bíblico, una reunión. El segundo era un tiempo de lectura bíblica. Y el tercero era una conversación donde tú explicabas el pasaje. ¿Cómo les fue? Como dice don Omar, mi hermana Lili, ¿cómo está? Para Bien, ¿y usted, vergüenza mía, lo manito? digo, en 2 semanas el profe fue el primero en no hacer la tarea. La verdad, que nosotros no hicimos tarea porque Confiésense estábamos todos. tan ocupados con todo el enredo que teníamos nosotros de la reunión que tuvimos de parejas y todo eso. Y eras que, bueno, yo creo Confirmo. que parte de todo eso es lo que el Señor quería que nosotros diéramos ahí el testimonio. Y la verdad que se cumplió el objetivo que queríamos de conocer a las parejas nuevas y las parejas recién casadas y todo eso. Entonces, Bueno, de, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y este reto nos deja la enseñanza que no siempre podemos planificar, ¿no? ¿verdad? Pero bueno, quiero No, escuchar a mi hermano Rodolfo, a mi hermana Leida, ¿qué? Y a mi hermano Olger también. ¿Cómo les fue a ustedes? Bueno, no sé si lo hice bien, pero sí Bien. lo, sí lo, sí lo hice como intencional, sí establecí un tiempito ahí para esto. Y hablé con alguien que es creyente, tal vez sí es creyente, digamos, pero que está como frío, como, ¿verdad? Como que. Entonces me atreví a tomar, yo no entendí que era con el texto que estábamos trabajando, así es que tomé un Ah, no. texto que, bueno, era cualquiera. Ujú. Y, y me fui a Juan 3, que es la historia de Nicodemo y el Señor. Y bueno, como conocía la palabra, entonces le entré por ahí. Qué bien. eh, y entonces le dije que tenía que hacer una tarea, fíjate, así de claro le dije. Y entonces yo necesitaba que me ayudara para poder, bueno, poder extenderle la invitación a que leyéramos un pasaje bíblico Qué y que bien. me contara si lo entendía y si que entendía y si no que, y entonces fue interesante porque al final le dije, bueno, para que pudiera hablar de lo que le dije, bueno, el asunto de la tarea es que yo tengo que llevar una explicación de lo que usted ha entendido. Y bueno, Mis hermanos, ¿ustedes escuchan a la hermana Leida? yo no. Ah, ok. No, Es la señal de ella, entonces da la impresión. Sí, parece que y se quedó congelada. Ajá. parece que se le fue la señal. Ah, ok. Ok. Estaba tan asustada con la tarea que se congeló. Ah, Pero gloria a Dios por ella, de verdad escuchan. que qué bueno que pudo Oiga, venir. se vale usar los testigos de Jehová, sí, Bueno, Sí. porque siempre que pasa salen premiados aquí con nosotros. Ah, sí. sí, Don Omar los manda bien evangelizados. sí. No, no perdona, Omar. Mm, mm. Don Rodolfo, no sé si quería compartir también su experiencia y cómo le no, fue. no, no, yo no, me fui de fiesta, fui de viaje. No hay problema, no hay problema. Don Olger, ¿usted cómo le fue? Bueno, viera que sí,
casi que acompañando a Rodolfo, entonces. Se fue de viaje juntos. Andaban los dos, ajá, andaban de parranda los dos. Oiga, ¿sabe qué me recuerda esta clase? El Chavo del Ocho, cuando estaban en el aula. Fue, chica. Ay, qué buena, qué buena. Bueno, ni modo. Pero Qué vamos a puñado ponerle más a la alumnos, ¿no? siguiente. Vas a ver que lo vamos a Qué lograr. alumnitos, por Dios, Sí. más irresponsables. Pero bueno, ya casi se nos une una hermana Leida, entonces que nos termine de contar su experiencia, ¿sí? No, Bueno, una cosa sí te digo, Manito, que bueno, uno trata todos los días de dar lo que uno tiene, lo que el Señor le ha dado, la verdad, porque al menos yo estoy en un curso de bisutería ah, con sí. señoras en San Ramón, muchas son católicas, y entonces, pero yo siempre trato de hablar del Señor normal, ¿eh? Así como algo que para mí es tan palpable, ¿verdad? Y tan natural, que a mí me hace gracia porque yo veo que ellas en algún momento alguna tontera dicen y dicen, ay, perdón, perdón, perdón. Perdón. Ay, qué bueno. Y Bueno, entonces, uno trata de verdad de evangelizar vale. como Es vale, vale. y Bueno, con los bueno, niños, sí, uno evangelia eso sí. también. Y es un Ujú, trabajo muy importante. sí, sí, sí. Vamos a intentar retomar la idea de qué es lo que nos viene narrando Lucas, ¿sí? Ujú. Bueno, en el capítulo 5 del versículo 12 hasta la primera parte del 21, aquí tenemos a la hermana Leida. Ay, qué dicha, ya se pudo conectar de nuevo. Sí, mi hermana Leida, ahora sí. Ya estoy aquí. Gracias, ¿no? Íbamos a Pero, escucharla. Sí, queríamos escuchar su experiencia. Se te fue la señal. Ajá. ok. Perdón, nos vamos a devolver para que nos cuente la experiencia. Ahora sí. Ah, qué pena, pero bueno, sí, es rapidito. Lo que estaba contando es que sí hice un poquito la tarea con una persona que ya ha conocido del Señor, pero que está de huidas. Entonces, lo contacté y le dije así claramente que tenía que hacer una tarea, que si me ayudaba, y que quería hacerle algunas preguntas. Entonces, le pedí que si podíamos leer un texto bíblico, y era Juan 3, que es el de Nicodemo, el del nuevo nacimiento. Y lo leímos hasta el 12, del 1 al 12. Y en realidad me confesó que sí, que había pasado alguna vez por ese texto, pero que creyó que sí, que como Nicodemo él no entendía cómo iba a volverse a donde el vientre de su madre y esto, pero que luego ya hablamos un poquito, entendió lo que dice, que si el que no nace del agua y del espíritu, y por allí nos fuimos. Entonces fue muy ameno la conversación, eh, porque el hecho de que fuera como una tarea no le pareció como muy que fuera con él, pero poco a poco fuimos entrando un poquito, y entonces empecé a preguntar cosas como qué entendía, qué creía, que si él consideraba que había pasado por esa experiencia, que si sabía que si esa experiencia en la vida de un ser humano no estaba, no podía entrar al reino de los cielos, y con eso nos fuimos y conversé bastante, así es que estuvo muy interesante. Me fue bien. Uh-huh. Eso me ocurrió. Mi hermana Leida, muchas gracias. Nos anima muchísimo, muchísimo, de Muchas verdad. gracias. Y vamos a intentar alcanzarla para la próxima tarea. Sí la vamos a hacer todos, vas a ver. Está bien. No vamos a Muy bien. decepcionar. Bueno, Okay. entonces antes de entrar al pasaje, y me encanta la estrategia que usó la hermana Leida, no se me hubiera ocurrido, pero vamos a recordar cómo viene el relato, ¿sí? Bueno, en el capítulo 5, versículo 12, esa iglesia primera, ¿no? Está creciendo y Lucas nos deja muchos detalles, ¿verdad? De señales milagrosas, de unidad, de una convivencia increíble. Y luego de esa gran narración, se
dispara la envidia de los líderes saduceos, ¿verdad? Entonces recordamos que esta gente, bueno, no cree en varias cosas. El primero, que no cree en la intervención de los ángeles, y la segunda cosa que no creen es en la em, resurrección. Así que el, el relato es bastante duro para ellos, ¿verdad? Encarcelan a los apóstoles, el ángel los libera de la noche y ellos, obedeciendo al Señor, vuelven al templo a predicar. ¿Ok? Ese es lo que habíamos visto anteriormente. Y ahora vamos a ocupar la ayuda de 5 personas. Vamos a ver las 5 escenas. La primera es la cárcel vacía, después el arresto en el templo, después la confrontación ante el Sanedrín, el consejo de Gamaliel y los azotes. Este pasaje no tiene un final feliz, ¿verdad? Entonces quería saber a quién le damos la escena 1, que es del versículo 21b hasta el 23. Yo tomo la 1. Muchas gracias. Yo la 4. Lili, la 4, que es el consejo de Gamaliel. Ajá. Ese 2. La 2, perfecto. El arresto en el templo. Ujú. Entonces, No me quedó a mí. Ajá, mi ya está hermana Lita, listo. ¿nos queda la 3 o la 5, Ah, como ok. usted quiera? Ajá. La 3 está bien. Ok, perfecto. Y para mí las 5, entonces. Excelente, mi hermano. Eso, don Walter. Walter, gracias. ¿Cuál versículos son? Vamos a ver. El 5 va a ser los versículos 40 al 42. Ah, qué bueno. Yo los voy a poner aquí mismo para que también pues 5, 20. sea muy fácil leer. Pero si quiere leerlo en otra versión o alguno quiere leerlo en otra versión, no hay problema. Así que vamos con la primera. Don Omar nos ayuda. Era de la 21 a la ¿cuál era? Hasta la 24. 21 24. Ajá. Bueno, vamos a leerla en ese que sale ahí. Gracias. ¿Es la misma? Qué raro, pero... Ah, bueno, es 21 la parte B, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, sí. Yo con razón decía, qué raro, en la versión mía no empieza igual el versículo. Ok, dice: Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él fueron y convocaron al Sanedrín con todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando los oficiales llegaron y no los hallaron en la cárcel, regresaron y dieron las noticias diciendo: hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad y a los guardias al pie de las puertas. Pero cuando abrimos, no hallamos a nadie adentro. Como oyeron esas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos y en qué vendría a parar esto. ¿Y en qué iría a parar esto? ¿Y en qué vendría a parar esto? Muchas gracias, don Omar. ¿Qué le llama la atención? Oye, es ver a Dios actuando, confirmando el poder de Dios en ellos, ¿verdad? Porque de ahí es tan evidente un mover sobrenatural en el sentido de que de ahí las puertas con candado, los guardias parados al pie de las puertas y todo, y cuando allá abrieron no los hallaron. Eso habla de algo sobrenatural, ¿verdad? Y más bien, bueno, el pasaje sigue en los versículos que vienen, ¿verdad? Pensando en la testarudez, ¿verdad? De los fariseos, saduceos y los demás componentes del Sanedrín. Porque era muy evidente que había algo que no era natural. Había algo que tenía que ver con la intervención de Dios en ese sentido. No, don Omar, el texto nos dice que estaban con los del Sanedrín, ¿sí? Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mi pregunta para ti es que si tú eres parte del Sanedrín, ¿qué expectativa hay
al traer a los apóstoles? O sea, ¿qué esperaban ellos que pasara? Me imagino que ellos estaban esperando que en virtud de haberlos mantenido un tiempo en la cárcel, que se iban a retractar de su prédica, de su decir. Pero casi que los hechos hablan por sí solos con respecto al Dios del cual hablaban los apóstoles, ¿verdad? Eso es bien interesante, ¿verdad? Como que ellos pensaban que se iban a arrepentir y como decimos en Costa Rica, el tiro le salió por la culata. Sí, ellos pensaban que el escarmiento de una noche en la cárcel iba a ser suficiente. Ajá, Y se toparon que había un Dios que fue el que hizo lo más evidente, ¿verdad? Con respecto al predicar de ellos, porque ellos hablaban de un Dios todopoderoso y ya habían dado evidencia a través del cojo que se sanó y del ciego que vio y cosas así. exacto. Y me gusta mucho que usted comentó algo aquí. Lucas es muy detallista a veces, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que nos da estos detalles? Cerrada con toda seguridad y los guardas estaban de pie. ¿Por qué? Sí, es que eso confirma el que yo tenga dudas respecto es necedad, es majadería, ¿verdad? Porque era muy evidente el hecho de que de ahí era Dios actuando. Y de ahí yo me imagino, ¿verdad? Yo, yo trato de pensar, o ponerme en los pies de Nicodemo. Pensemos en Nicodemo, perdón que tal vez me salga un poco, pero cuando uno ve a Nicodemo acercándose al Señor de noche y dejándole ver sus dudas y todo, siendo un hombre tan letrado, y el mismo Señor le dice, algo así como en palabras mías, Nicodemo, manda huevo que no hayas entendido. Ah, con, con- con- con lo Qué letrado que pato, eres, ¿verdad? qué pato. Perdón el término, perdón el término, sí. Entiendo. Yo me puedo pensar que muchos de los que estaban ahí reunidos, al oír la noticia que trajeron los guardas que fueron a traerlos, se suponía, yo me imagino el montón de interrogantes que tenían por dentro. Interrogantes más a favor de Jesús, más a favor de los apóstoles que del mismo Sanedrín, en vista de las evidencias. Yo creo que hay mucha gente que seguro bregó con eso, en medio de, pensando en el síndrome de Nicodemo. Interesante Sí, lo del síndrome. yo lo que me imagino también es que el Señor quiere dejar evidencia ante los del Sanedrín que Él es el Dios Todopoderoso. Así es. Sí. Y aquí empieza la gran crisis, ¿verdad? La Ujú. cárcel vacía, como dice el título ahí en la esquina, Ajá. porque el sistema perdió el control. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué viene en la historia? Vamos a ver, yo creo que nos va a ayudar don Rodolfo, ¿verdad? Perdón, manito, Ah, perdón, sí, pero por como favor. para agregarle algo. Claro que sí, le escuchamos. Interesante es ver que cuando los enviados a sacarlos de la cárcel encontraron la cárcel, dice que estaba con el seguro puesto, el candado, digamos, Ajá, el Pero candado vacía. puesto, las puertas cerradas y todo el tema, pero en los versículos anteriores deja ver que los ángeles que sacaron a los apóstoles a los apóstoles de ahí, dice, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan, preséntense al templo. Y él tuvo la cortesía, el ángel, ¿verdad? De volver a dejar todo como lo encontró, cerradito. qué Bien elegancia. ordenadito. Pero yo digo, qué vacilón, y los vigilantes estaban ahí al pie de las puertas. Entonces, Ujú, Correcto, ¿qué sí, no vieron? correcto. ¿Qué no ujú, vieron, verdad? Porque Esa las era la puertas estaban clave. bien. Es interesantísimo ver cómo sucedía eso en vista de ujú, la presencia de esos dos seres humanos, ujú. más el actuar de los seres celestiales. Cómo el Señor cegó a los guardias. Seguro lo durmió parado. ¿Verdad? Es que me da la impresión que como lo narra Lucas nos deja demasiados misterios, ¿verdad? Del actuar. Y tiene un poquito de cuidado, ¿verdad? De no poner mucho foco sobre los ángeles. Em, creo, Eso. creo que también para que nuestra mente no se fuera a imaginar un montón de cosas. Y bueno,
pero también para focalizarnos, o sea, poner la luz sobre lo que realmente es importante. Aquí pasó un milagro y se rompió todos los sistemas de seguridad que habían, como el back conmigo, ¿no? Ni el Chapo lo hubiera hecho así. No, no, el Chapo hubiera ocupado un túnel definitivamente y todo. Minor, y con Sí, respecto Manuel. a esto mismo del ángel, estaba leyendo por ahí que dice que fue como medio chistoso el hecho de que los del Sanedrín eran los saduceos, ¿verdad? Los que no creen en ángeles ni en la resurrección, y cómo sufrieron con esto, ¿verdad? Sabiendo que de alguna manera tuvieron que haber sido sacados de la cárcel y fue un ángel en los medios de los que no creen ellos. Es Exacto. como un reto, como Dios haciendo su humor, ¿verdad? De alguna manera en este grupo de gente. Está interesante eso. Sí, y Lucas, ¿cómo lo registra? Con tanto Por sarcasmo, eso, ¿verdad? sarcasmo es el término, sí. Lo que hace es que los confronta con la hipocresía que tenía esta gente. Sí, no, definitivamente es una gran denuncia. Es una gran denuncia y van a estar, la temperatura va subiendo y subiendo, subiendo en la narración. Yo creo que estos saduceos no se imaginan lo que les espera. Ok. Mi hermano don Rodolfo, si nos ayuda, por favor, con la que sigue. Ok, dice, pero vino alguien y les dio esta noticia. He aquí los hombres que echasteis en la cárcel están de pie en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales y los llevaron, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Qué le llama la atención, mi hermano? Eh, bueno, que en ese momento, digamos que les llega la noticia de que los hombres que estaban en la cárcel están de nuevo en el templo enseñándole al pueblo, ¿verdad? Y entonces, obviamente que eso les trae pues el sentimiento de que, ¿qué pasó? Esto aquí es sobrenatural. Mejor no nos metamos con esto porque nos puede ir peor. Así que eso los hizo pues amedrentarse, ¿verdad? Porque lo que estaba pasando era algo que ellos no esperaban. Obviamente, siempre el que tiene el poder, pues el que tiene el poder siempre cree que ese poder lo protege, ¿verdad? Pero en este caso era algo diferente, ¿verdad? Porque había habido una situación sobrenatural que hizo que los apóstoles fueran trasladados al templo nuevamente y estuvieran predicando cuando todo el mundo pensaba que estaban retenidos. Ujú. Mi hermano don Rodolfo, muchas gracias, pero y tiene mucha razón. Algo que me llama la atención de lo que usted dijo es que usted dice que el que tiene poder, pues lo puede usar. Pero aquí, ¿por qué usted cree que no podían aplicar ese poder, esa violencia? Yo creo que ellos se quedaron desarmados porque el pueblo, el pueblo tenía también, el pueblo tiene el poder que cuando ve que algo no es natural, siempre va a tener una tendencia a, a- a- entonces la gente va a tener cuidado, ¿verdad? Mejor andémosle de larguito porque no puede ir peor. Entonces, en ese sentido, yo supongo que lo- lo- los, los del Sanedrín y toda la gente pues que estaban, se los habían llevado presos, dicen, no, aquí estos algo tienen que mejor no los toquemos. Ujú, sí. ¿Alguien ve algo más en este pasaje que le llame la atención? A mí me llama la atención esto de, pero sin violencia, bueno, eso de que están hablando ahorita. Me parece que, que había cierta como prohibición de hacer cosas indebidas públicamente, así como hicieron con Jesús, que lo tomaron como en las noches o en la noche.
¿verdad? Que no podían hacerlo y también temían a la gente. Debe ser que había alguna ley por allí o realmente el poder del Espíritu Santo los estaba haciendo temer que hubiera una revuelta. Eso. También quería saludar al hermano Daniel que se nos sumó. Estamos en el capítulo 5, versículo 26 y 25 de Hechos. Y quería compartirles algo que lo vieron muy bien. Quiero decir que alguien vino. No sabemos ni el nombre, ¿verdad? Entonces Lucas está diciendo, bueno, alguien de la multitud, ¿verdad? Que pasa desconocido, viene a dar esta gran noticia. Pero recordando lo que acabamos de ver, tenemos algo que Lucas hace mucho en sus libros y son los contrastes, ¿ok? Entonces voy a poner aquí discípulos y voy a poner ay, no sé si se va a ver bien, espero que sí. Voy a poner aquí a los discípulos y voy a poner aquí a los... Magnito, Sí, una cosa que me llama la atención es también que dice que el capitán de la guardia del templo con los oficiales los llevaron. ajá, O sea, tenían miedo de que los fueran a maltratar, a sí, pesar de, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenían tanto temor de que los fuera el pueblo a maltratar, a apedrear? sí, es curioso, ¿verdad? Ujú. Ah, Pero se había peleado los guardias. No, eso era que estaban resguardando a los discípulos, ¿no? Sí, pero el temor de ser apedreados era de los guardas. de los guardas, exacto. Ajá, Y aquí es ya. donde quiero poner la comparación. Vieron que en la escena anterior los oficiales están de pie, ¿verdad? Ujú. Estaban de pie, pero ¿dónde estaban ellos? En la cárcel. En la cárcel, sí. Así decirlo en el Exacto. cuartel. Están allá en el cuartel. Perfecto. Y ahora nos dice que los discípulos también están de pie. ¿Pero en dónde? Ujú. En el templo. Templo. En el Ajá, templo. pero Miren en qué el... curioso. Ujú. Este es el contraste. Los oficiales permanecen en la cárcel para esconderse porque saben que vienen consecuencias. Los discípulos ya no tienen nada que esconder y están en el templo, en el lugar público, ¿verdad? Y otra de las cosas es la reacción del pueblo. ¿Qué pasa con los discípulos? Ay, bueno, perdón, primero, ¿qué pasa con los oficiales? Tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Tienen miedo del pueblo, de que los van a apedrear. En Ujú. cambio, ¿cuál es la reacción del pueblo con los discípulos? Los discípulos son escuchados por el pueblo y protegidos por el pueblo. Entonces aquí vemos el contraste, cómo la cosa va de mal en peor, por decirlo de alguna forma, para estos maestros y estos guardas y estos oficiales, ¿verdad? Ninguna autoridad tenían ahí ya entonces. En este momento no tienen apoyo social ni cívico, ¿verdad? Es, No. es una torta, una gran torta. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando esto porque nos deja varios misterios sin resolver este pasaje, muchos misterios sin resolver. Vamos a ver con nuestra hermana Leida que nos va a ayudar con la siguiente. Ok. 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Excelente. Mi hermana Lady, ¿qué le llamó la atención? Bueno, la última parte es así como importantísima, pero la pregunta misma no mandamos estrictamente lo que dicen los del Sanedrín, que estén callados, que no hablen de Jesús, que ya se los dijeron, y ellos responden, ¿verdad?, con toda la propiedad, sin temor, que no deben obedecer a los hombres, sino a Dios. Eso para mí es muy importante. Uf, esto es como un juego de ping-pong, ¿verdad? Primera vez que Que vemos esta Lucas, conversación. ajá. Pero esto que dice que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, está hablando de que el que ellos están siguiendo al que levantó Dios. Dice, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y me recuerdo que cuando ellos están discutiendo, cuando van a matar cuando se van a llevar a Jesús para colgarlo, el pueblo de Israel dijo que sobre ellos cayera la maldición y sobre sus hijos, ¿verdad? La maldición, no, la responsabilidad era. Entonces me parece que está haciendo como una cuestión muy general y decir a quien vosotros matasteis, no solamente los del Sanedrín, sino el mismo pueblo judío, pero que Dios se lo había mandado para salvar al pueblo de Israel, a que le perdonara los pecados. Y es como, como mucha información en un solo lugar esto, porque si Dios manda a este Salvador para que perdone a Israel perdone los pecados, que lo levantó, como dice allí, un príncipe y un salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados, a ellos lo mataron. Entonces ellos, los discípulos, son testigos de todo lo que ha acontecido, pero que también el Espíritu Santo lo ha dado a conocer a los que le obedecen. O sea, eso es una cosa importantísima, me parece, ¿verdad? Cómo Pedro en tan poco tiempo sabe tanto, cómo el Espíritu Santo lo lleva hasta ahí a decir todo esto que están diciendo. Qué chiva, Me ¿verdad? parece que todo está así, chivísimo. Y vemos también la Trinidad, ¿verdad, hermana Leida? No me percaté, pero sí, claro. El Dios de nuestros padres. Sí, claro. Jesús, Ajá. y el Espíritu Santo. Buenísimo, sí. Y ahí en el versículo 32, ¿cómo se define Pedro a él y a los que están con él? ¿Qué son ellos? Testigos, sí. Ajá. Testigos de todas estas cosas, de todo lo que Jesús sufrió y todas las cosas que Dios ahí está haciendo a través de Jesús, porque son estas cosas. Y es mucho. Ajá. Exacto. Y entonces es interesante que cuando damos testimonio no estamos solos. Definitivamente no. Así es. Hay algo peculiar que hace Lucas y no sé por qué, tal vez como para que vos comentes al respecto. El versículo 29. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿por qué diferencia a Pedro? Por el nivel de unción del Espíritu, tal vez es tan importante lo que está pasando que era tan evidente Dios usando a Pedro, que Lucas decidió hacer esta diferenciación entre la actitud de Pedro, su intervención y los demás apóstoles, pero en términos generales. Y no menciona ni quién ni cuántos. No, pero Sí. Juanito, en esta parte me parece que es porque el Señor le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Y el Señor le decía que cuidara sus ovejas. Entonces yo me imagino que es parte de este versículo. Exacto. Por ahí va la cosa, don Omar. Lo Ahí que va. quiere Lucas es mostrarnos el protagonismo que tiene Pedro, ¿verdad? El liderazgo que tiene Pedro, pero al mismo tiempo, al presentarnos la fórmula,
Pedro y los apóstoles, nos está diciendo que todos los apóstoles van a seguir el mensaje de Pedro y juntos se conectan en una sola voz. ¿Ok? Entonces, Pedro como primero, como líder, en esta ocasión, toma la voz, pero los apóstoles están con él y van a reforzar su mensaje. Lucas Pero me... Yo el otro día, Hola, Daniel, te escuchamos. buenas noches a todos. Un abrazo para todos desde aquí, desde Guadalupe. Igual. Ujú. El otro día estaba escuchando que Pedro era como el mayor de todos. Ujú. Digamos que era el más viejongo de todos los apóstoles. En verdad, y el más joven era Juan, ¿verdad? Entonces, me imagino que por temas de, que tal vez por posición, digamos, por ser el mayor, porque tenemos que pensar que para aquella época, pues, el respeto a los ancianos era, o digamos, por llamarlo de cierta manera, a los mayores era, digamos, importante, ¿verdad? Digamos, tenía mayor preeminencia, Ujú. ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Yo me imagino que tal vez por eso hace tal vez también esa diferenciación de Pedro y los apóstoles. Lo que también me llama la atención del texto es en el 28 donde que queréis echar sobre nosotros la sangre. O sea, creo que ellos querían exonerarse de la responsabilidad Claro, de la muerte y la ejecución de Jesús. claro, claro. Pero, ¿verdad? Porque, digamos, porque, por llamarlo de cierta manera, si ya vemos nosotros que quien ejecutó todo fue Roma, pero por llamarlo así, el, 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 el intelectual, ¿verdad? Ujú, ujú. Era el Sanedrín, ¿verdad? No podrían eludir esa responsabilidad. Daniel, Y muy buen Pedro se los aporte. achaca. Muy buen aporte ese, muchas gracias. Y antes de ampliar un poquito eso, quiero darle la bienvenida también que se conectó Karencita. Bienvenida. Estamos en el Buenas. versículo 27 de capítulo 5 de Hechos. Lo que plantea Daniel es muy importante por dos cosas, porque ellos están quitando el tiro. Por un lado, son los maestros de la ley. Y parte importante del desempeño de los maestros de la ley o de las labores que ellos debían hacer era preservar la vida. Así que se les está achacando que mataron a un inocente. Así que, primer cosa. Segunda cosa, de por qué ellos hacen queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre, es por la presencia de la multitud. Acabamos de escuchar que la multitud cada vez está más del lado de los discípulos. Así que ellos tienen mucho temor de la reacción que el mismo pueblo puede tomar por la injusticia que se plantea, ¿verdad? Entonces es bastante interesante eso. Con respecto Pero a casi que Pedro, ajá, pero casi como que tratan a Jesús como a nivel de despectivo, ¿verdad? Así claro, como claro. de este hombre, ¿verdad? Fuchi, fuchi, ¿va? Fúchili no es con nosotros. Sí, Por ahí va la guácala, cosa. sí. Pero otra de las cosas que también decías es que Pedro parece haber sido uno de los mayores o más maduros, pero no sabemos a ciencia cierta si era el de mayor edad. Entonces, ¿por qué algunos dicen que sí era el mayor? Bueno, primero porque era casado. Entonces, los evangelios mencionan a su suegra, ¿se acuerdan? Allá en Ujú. Mateo 8 o 14. Entonces, si tenía suegra, culturalmente implicaba que tenía más edad. Y por otro lado, es el que más habla. Entonces, culturalmente, el que toma la iniciativa era el mayor. Pero no sabemos el número de cédula de este muchacho, no podemos saber a ciencia cierta, ¿sí? Lo que sí parece ser es que espiritualmente aquí está tomando ese rol de protagonismo, pero siempre respaldado por los apóstoles. Eso es muy importante en la teología de Lucas. Nos presenta que Pedro cuando habla no es que habla solo, ¿verdad? Sino que también están en una misma idea, todos juntos. Pero por ahí va la cosa. Y algo que quería rescatar, y no sé si lo vieron, es que a Jesús se les da dos títulos que no Ujú. habíamos visto.
El príncipe y salvador. Príncipe y Salvador. Entonces, ¿qué es importante de estos títulos? Es que príncipe nos habla de una posición política, de un reino, y Salvador del espíritu, de condición espiritual. Así que el pueblo podría, o delante del pueblo, los maestros religiosos están perdiendo la batalla en tres niveles. Primero, el social. Cada vez tienen menos credibilidad y la gente está apoyando más a los apóstoles. Después tenemos un tema hasta político, ¿verdad? Jesús el príncipe, el que reina, el que tiene autoridad. Ese es un gran detalle. Y finalmente el Salvador, el espiritual, ¿verdad? El verdadero Mesías. Así que esta parece una batalla perdida. Cada vez más color de hormiga. Pero vamos a ver qué sigue, porque esto puede dar un giro inesperado. Mi hermana Lili, ¿nos ayuda? Por favor. Amén. Amén. Perdón, Juanito, nada Ah, más sí. una corta intervención Por favor, le escuchamos. para dejar ver cómo esta gente de Sanedrín y eran unos caraduras, ¿verdad? Y en el sentido de que están, y dice ahí, queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, como reprochando esa intención ahí en el momento. Mi amor, Y ante Pilato, esa es la que tengo que dar yo. sí, sí, está bien, ante Pilato, Se está adelantando. no, perdón, yo estoy hablando de lo Es que eso, que- eso es lo que tengo que sí, yo estoy hablando, perdón. está adelantándose. El tema es que ante Pilato, un grupo de seguidores del Sanedrín le Ujú. dijeron a Pilato que ellos asumieran la responsabilidad, que le echara la sangre de ese hombre sobre ellos y sobre sus hijos, ¿verdad? Entonces aquí como que no cabe, No sabían lo que estaban diciendo. no cabe el argumento, porque ya ellos habían No, dicho que eso lo aceptaban así. ellos se pusieron la soga al cuello solitos. Ujú. Pero vamos a Ahora ver sí, porque en medio de esta situación va a aparecer un personaje muy especial, ¿sí? Vamos entonces ahora sí, el 33 al 39. Los que escuchaban se enfurecían y deseaban matarle. Entonces se levantó en el Sadredín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrando por honrado por todo el pueblo, y mandó que sacasen a los hombres por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, cuidaos vosotros de lo que habéis a hacer a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas. Ahí está el otro que estaba hablando Mainito. Teudas, diciendo que él era alguien. A este se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y arrastró gente tras sí. Aquel también pereció pereció y todos los que le seguían fueron dispersados. En el presente caso os digo: apartaos de estos hombres y dejadles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios. O sea, Gamaliel está ahí hablando. Ahí les estaba diciendo: ahí tengan cuidado, chiquitos, se están metiendo donde no tienen que meterse. Ajá, Gamaliel, vamos a ver qué características tenemos de Gamaliel, Que era un maestro de la ley maestro de la y ley. era honrado por todo el pueblo. Oh, primer maestro de la ley que tenemos que sí es honrado por todo el pueblo. ¿Mm? Ajá. ¿Qué más Sí, sabemos porque Y ahí, de él? pues, que los, era nada menos y nada más que profesor de Pablo.
Eso es Bueno, lo que iba a decir. Ujú. pero ¿qué otra característica tenemos de él en este momento? En este momento, que Bueno, era, tenía autoridad porque él inclusive mandó a sacar a los Mandó a que te apóstoles de case. la cárcel, no, y era Eh, fariseo, y era un fariseo. Ese, sí. ¿Y los demás qué eran? Eran saduceos. 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 Dios. Pero ¿qué hace este muchacho? Es como meter una pasa en medio de arándanos. Ya ¿Te es que parece? El Sanedrín estaba compuesto, eso era como la Asamblea Legislativa, esa vaina, Sí, pero, porque Algo parecido. estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, pero algo muy ¿verdad? interesante, mi hermano Daniel, que tiene mucha razón al compararlo con nuestra Asamblea Legislativa. En este momento, ¿Gamaliel es mayoría o es minoría? No, mayor, Se supondría que es que mayoría, digamos ¿no? que es, digamos que es como medio mayoría, pero no tanto, Ok. porque los saduceos eran los que estaban, digamos, Exacto, eran los que tenían, por llamarlo tal vez, más plata, eso, ¿verdad? pues. Exacto. Entonces, Entonces, cierto, fariseo. Hay otros fariseos, no son mayoría, y de esos fariseos, este que se nos presenta, maestro de la ley, tiene algo, es honrado por el pueblo. Ok, muy excelente. respetado. Y el que fue maestro de Pablo, aún así, no conocía al Señor como tiene que conocer, Bueno, como lo conoció Pablo. por No, allá no va el era No, y dicho. mayoría, pero era creíble. es Exacto, que, lo, era creíble, muy bien. Era creíble. Ajá. es que, por ejemplo, digamos, si pensamos, por ejemplo, viene a mi mente, por ejemplo, José de Arimatea, ¿verdad? Que también formaba parte del Sanedrín, pero en el libro de los Hechos no aparece, pero él también era un judío, digamos, parte también del Sanedrín y era un miembro importante. Pero Gamaliel se le reconoce por llamarlo así, como un gran maestro de la ley, porque para que, por ejemplo, para que Pablo o los papás de Pablo pagaran para que desde Tarso él llegara a Jerusalén a aprender con él, Ujú. significaba que era un hombre altamente versado en las escrituras, estricto, ¿verdad? Y muy famoso, porque, digamos, el hecho de que él, como digo, los papás de Pablo lo conocieran, me imagino que igualmente en muchas partes de fuera de Jerusalén, el nombre de Gamaliel era conocido dentro de las diferentes comunidades judías fuera de Jerusalén. Por lo tanto, no era cualquier patas vueltas. No, no. Inclusive aquí, a donde sigue, que dice, hombres de Israel, cuidado vosotros de lo que vais a hacer a estos hombres. Ahí estaba defendiendo a los apóstoles, pero también a la vez como diciendo que los del Sanedrín, ¿verdad? Eran como Están más, equivocados. sí, que estaban equivocados. Ujú. Que Y eran tuvieran parte, mucho Yo poder. creo, porque, yo porque creo que inclusive este después se hombre, levantó Teudas, Ujú. diciendo que yo era creo que este hombre, alguien. perdón. No, que yo creo que este hombre estaba, obviamente, pues, a pesar de que no era del todo creyente, pero este hombre estaba siendo usado por Dios en ese mismo momento histórico, porque que él levante defensa, que él levante defensa a favor de los apóstoles dice mucho, ¿verdad? Porque, y tal vez viene como una voz de calma, porque muy probablemente ahí había bochinche y una discusión bravísima, ¿verdad? Y yo imagino que él calma los ánimos y llama a la cordura con estas palabras que él, digamos que él, en este discurso que él da, ¿verdad? Como para recordar momentos históricos que incluso vean Exacto. ustedes que por ejemplo él habla de Teudas, que no sabemos si Teudas era de la época de los macabeos o posterior a los macabeos, ¿verdad? Y además de eso que habla de otro nombre más, ¿verdad? De otro que también que se levantó
en la época de Judas el Galileo, que se levantó en los días del censo. ¿Cuáles días del censo? Cuando José y María, cuando Jesús iba a nacer, que también que hubo ese censo, evidentemente también hubo un levantamiento en Jerusalén en relación con eso. O sea que él trata de traer a la memoria, y muy interesante que en este caso Lucas traiga a colación es el hecho de como que ubicarnos y ubicarlos a ellos en el tiempo histórico, porque muy probablemente todos estos nombres deben de aparecer en historia judía, eh, ¿cómo se llama? De la época, porque muy posiblemente tiene que haberse registrado lo que ocurrió. Ok, ahí yo quiero, no sé si mi hermana Lili tenía alguna otra observación antes de hablar de este par de muchachos que tenemos aquí. De Judas y de Teudas. Ajá, qué nombre más feo, ¿verdad, Teudas? Ay, sí. No, nombrecillos para ponerle el chamaco. Ok, Pobrecito, no lo quieren. no lo quieren. No, y cómo Gamaliel les dijo, ¿verdad? Que a pesar de todo, que estos dos hombres fueron muertos Sí, también por la misma causa de que ellos se quisieron levantar, pero para el Señor es muy celoso. sí, eso es cierto. Bueno, pero es que también hay que pensar de que posiblemente estos dos movimientos que ocurrieron fueron de movimientos de grupo de celotes, ¿verdad? Movimientos que se levantaron contra Roma, ¿verdad? En defensa de los judíos de la época, ¿verdad? O sea que tampoco estamos hablando de que tal vez que no fueran tan espirituales, sino que fueron movimientos más que todo políticos o más bien Más bien hasta sectos. cierto. Ok, Sí, no, mi no sé hermana, qué dirá Minor. sí, quiero hacer dos aclaraciones con respecto a eso. Primero, es que Teudas no era macabeo. ¿Y por qué sabemos? Porque son épocas distintas. Entonces, los macabeos pertenecen al periodo de la revuelta contra el imperio seleucida en el 167, 160 antes de Cristo. Por No, tal una, vez posterior a eso me refería yo. y Teudas tampoco puede ser celote, al menos no en el sentido técnico, porque fueron un movimiento que es cierto, se promovía la rebelión contra Roma, pero se van a organizar en esa gran revuelta hasta el 66, 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué sabemos realmente de ellos? Bueno, de Teudas sabemos que fue un líder insurgente judío que se presentó como alguien importante, como lo dice aquí en el versículo 36, claramente. Algo importante también es que reúne a 400 hombres, así que tenía un ejército, tenía fuerza militar, pero después desapareció. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver en Teudas que aunque tenía un movimiento que no era aprobado por Dios, aunque tuviera gente y aunque tuviera fama, ¿verdad? Ese era el punto de Gamaliel allí con Teudas, al ponerlo de ejemplo. Decía ser alguien, o sea, tenía una pretensión de autoridad. Eso es lo que podemos decir de al menos él, ¿ok? Am, lo otro que podríamos ver es el contraste entre Teudas y Jesús. Teudas dice ser alguien, Jesús se humilla. Ambos mueren, pero el movimiento de Teudas desaparece y el movimiento de Jesús más bien está creciendo. En el caso de Teudas, los seguidores de él se dispersan, ¿verdad? En cambio, los seguidores de Jesús, pues, se expanden. Entonces, vemos ahí algo que le encanta a Lucas, mostrando sus contrastes. Ujú. Ahora, ¿qué sabemos de Judas, el Galileo? De este da la impresión que tenemos más información, porque hay un historiador que se llamaba Flavio Josefo, entonces él nos da bastantes datos de él. De este sí sabemos un poquito más. Primer cosa, surgió este personaje alrededor del censo romano, como por el 6 después de Cristo.
¿Qué más sabemos de este Judas? Pues lideró una revuelta muy pequeña contra Roma, pero él también, Judas decía que pagar impuestos era traicionar a Dios. Por eso en aquel momento le preguntan a Jesús que qué opina acerca del impuesto, ¿verdad? Y es porque Judas el Galileo lo puso sobre la mesa como un tema controversial, muy controversial, ¿ok? Entonces podríamos decir que él fue el precursor del movimiento de los celotes que va a aparecer como 50 años después, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto aquí? Judas no era un líder religioso. Eso es muy importante. Era político, nacionalista, revolucionario, ¿verdad? Eso sí sabemos de él. Pero entonces, ¿para qué lo pone aquí Gamaliel en discusión? Nos está diciendo que Judas, aunque era bastante carismático, aunque era bastante nacionalista, aunque tenía esta fácil habilidad de generar adhesión, no, no, Tener seguidores. no prevaleció. El sistema colapsó. Entonces ambos nos muestran un patrón. Ese líder se levanta, gana seguidores, muere y todo muere con él. Eso es lo que nos plantea Gamaliel. Gamaliel. Inclusive Gamaliel lo que también quería darles a entender es que era obra de hombres. Eso sí No sería una de Dios. torta, exactamente. Gamaliel ahora Porque- pone el tema en un debate teológico muy importante. ¿Y no será que si esto permanece, será que estamos luchando contra Dios? Ajá. Eso es como agarrar una herida, una buena raspada y echarle sal y limón, ¿verdad? Bueno, Pero vamos a ver cómo termina esto, porque ¿ustedes creen que ellos se van a quedar callados después de esto? ¿Le van a hacer caso a Gamaliel? no. No sé. Vamos a ver qué nos tiene que decir Don Olger. Don Olger sabe qué sigue. Bueno, dice el versículo 40. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a los apóstoles y después de azotarles, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia de Sanedrín regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. No. Qué lindo. Mi hermano Olger, ¿qué le llama la atención? Bueno, por un lado veo en el versículo 40 al inicio que le respetaron la posición de este Gamaliel. Anteriormente vimos en versículos más antes que él era un doctor de la ley y que era una persona respetada. Entonces, ya por un lado le hicieron caso, ¿verdad? Posteriormente me llama la atención que los azotaron y los dejaron libres, ¿verdad? Los intimidaron, por decirle así. Bueno, una de las formas o de las razones que el enemigo trabaja es justamente haciendo que la persona se sienta acosada, se sienta que para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Porque le prohibían que hablaran en el nombre de Jesús, ¿verdad? Posteriormente, en el versículo siguiente, me llama mucho la atención que dice que salieron gozosos, porque después de los azotes y demás, de salir gozosos y más aún seguir predicando y seguir enseñando,
de las buenas nuevas de Jesús, me da a mí una evidencia de personas con un valor extraordinario y que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y que no los iban a callar simplemente porque los maltrataban, los azotaban. Exacto. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención sobre estos versículos. Me encanta ese análisis, don Jorge. Muchas gracias. Y nada más quería agregar algo que dice todos los días y por primera vez agrega esta fórmula en el templo y de casa en casa. No Todos los cesaron. días se enseñaba y se anunciaba la buena noticia. Antes giraba todo alrededor del templo, pero ahora la estrategia se expande, ¿verdad? Y me gusta mucho, mucho lo que decía don Olger, ¿verdad? Cómo ellos quieren intimidar y así trabaja el enemigo. Don Olger, ¿por qué ustedes creen que ellos en este momento están usando estos trucos tan sucios? ¿Qué tienen ellos? Vamos a ver, ¿por qué están usando eso de azotarlos? Ajá, Ya y no, obviamente, ya y no, el comentario anterior del pasaje anterior, ya y se sienten ellos amenazados porque tienen una culpa encima y quieren ver cómo quitársela de encima, ¿verdad? ujú, Entonces, me hace ver pues que ya y el asunto es ver cómo callarlos, cómo ya y que no, ni siquiera se nombre el que ellos hicieron semejante cosa, ¿verdad? Entonces, ya y buscan cómo intimidar, para minimizar o borrar, de que ellos son culpables, ¿verdad? exacto, exacto. Y aquí Lucas nos va a volver a presentar un contraste. Ahora tenemos a los discípulos y al Sanedrín. Bueno, vamos a poner primero cómo se sienten los discípulos en este pasaje. Están Gozosos. Ajá, gozosos, correcto. gozosos y golpeados. Exactamente. Golpeados. ¿Y qué Vamos a más? verlo así, no, le pegaron una buena majada. Ajá. ¿Y ellos cómo se sienten ahora que están gozosos y golpeados? Se Están, consideraron dignos, ajá, están agradecidos. Son dignos. agradecidos Exacto, están muy agradecidos. por haber sufrido por el nombre de Jesús. Ujú. Y ellos, después de haber sido golpeados y todos esos amenazados, los vemos como hasta No se escondieron, no, no se ¿verdad? escondieron, No se no se escondieron. escondieron, Apachurraron. estaban más motivados que nunca, yo creo. No se Están más motivados. apachurraron. Eso fue una de las cosas que también se ve ahí. Que ellos no Exacto. No, dijeron, "Ah, no, mejor dejemos eso aparte, porque si no". No, no, pero hay una cosa importante también. Yo pienso que una cosa como esta de lo del flagelo y esto que son 39, ¿qué más. cosa? Golpes, bueno, esto. Ajá, eso es deshonor o eso es, ¿verdad? Como una afrenta. Pero ellos eso lo convierten, ¿verdad? Con asombro en un privilegio, ¿verdad? Como un gozo. Eso es como ellos están, no se sienten avergonzados, sino se sienten, sí, como agradecidos, pero eso es como una cosa como sorprendente, que estén tan gozosos. Exacto. Y Uno quiero poner Estamos ese, está también, avergonzado. Ujú. quiero recuperar ese contraste que acabas de decir hasta con tus propias palabras. Ellos se golpearon, pero ahora ¿quién está avergonzado? ¿Ellos, los Ajá, discípulos o el Sanedrín? el Sanedrín. Ellos son los que están avergonzados ahora. ¿Por qué? Porque no les hicieron caso, por un lado. Por otro lado, porque uno de sus miembros les acaba de decir, ¿y no será que estamos peleando contra el Señor? Mm,
Yo creo que ellos, comparado con los discípulos que están agradecidos porque se sintieron dignos, ¿cómo se sienten ellos ahora? ¿Cómo los ven ustedes? Ellos se sienten dignos. Los del Sanedrín. Ajá. Yo creo No que están creo, atemorizados. creo que están indignados, podría ser, bueno, pero Sí, es que hay otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente dice, no dice que los querían, ellos lo que querían era matarlos, dice literal, no lo encuentro, pero eso lo había leído esta tarde. exacto. Entonces, ellos querían, no era que querían como meterlos solo a la cárcel, no querían tampoco solo azotarlos, ellos querían matarlos, eso es lo que dice. Entonces no pudieron matarlos porque están enfrentando al razonamiento que les dio Gamaliel. Ujú. Entonces yo creo que sí están indignados y frustrados, sí. Exacto, yo Y puse además, Yo, frustrados porque ellos ajá, yo querían creo que, eliminar el problema ya. Ujú. Minor, yo creo que hicieron caso a medias Sí, a Gamaliel, porque sí. digamos, lo que Gamaliel pedía era que los soltaran ilesos, Ujú. pero al final terminaron golpeándolos a todos. No nos dicen cuántos eran además de Pedro, ¿verdad? Pero sí me imagino que, pues, buena majada fue. Este, pero sí, ¿cómo se llama? Llama la atención eh, el comportamiento, ¿verdad? Digamos porque también podemos decir que estaban asustados, Sí, sí. ¿verdad? O sea, los del Sanedrín podrían estar, digamos, asustados, temerosos, porque era algo que ellos no podían tener control. O sea, Eso, justo. Espere, mi hermano Daniel. Espere, espere, espere. Ahí, sin control. ¿Y cómo nos ponemos cuando perdemos el control? enojados, ansiosos. Ansiedad. La ansiedad allí. Y ahora, este es justamente el cuadro, el contraste que nos presenta Lucas. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, para que ustedes lo hagan con otros, ¿ok? Bueno, el ejercicio es para saber qué tan ansiosos estamos cuando perdemos el control de lo que creemos que tenemos control. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a pedir que por favor cierren sus ojos. Es más, hasta los voy a poner la cámara para que conste en el acta, dice un amigo mío. Voy a ponerlos acá y yo les voy a pedir que cierren los ojos por un minuto. Pero apenas ustedes creen que pasó el minuto, pueden abrir sus ojos, ¿ok? A la una, a las dos, a las tres. Ujú. Houston, tenemos un problema. Vea, Es, qué vacilón. ¿No se les sintió que ese minuto fue larguísimo? exactamente. Algunos hasta se abrieron los ojos así como a los 30 segundos, a otros a los Ah, 20 segundos. Pero esto es un gran examen para darnos cuenta que el mundo tan rápido donde vivimos nos hace vivir en un estado de alerta y nos exige que tengamos control sobre todas las cosas. Por eso es que un minuto sin
percepción del tiempo se nos hace larguísimo. Y fue solo un minuto. Vean la ansiedad que manejamos. Yo cuando hice ese ejercicio, no se sienta mal, yo duré 20 segundos. Así que, ¿qué reto vamos a hacer esta vez? Yo Bueno, conté hasta 60 para mantener el minuto. don Rodolfo, ve, ¿Eh? no perdió el Yo no, control. yo no O conté nada sea, hasta Maguito, cuando ese reto es para usted también. Ah, no, yo, yo, yo el primero. yo abrí los ojos, yo abrí los ojos hasta cuando dijeron, Houston, tenemos un problema. Ahí yo abrí los ojos. Bueno, don Daniel, muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro reto? Viendo el ejemplo del Sanedrín, vamos a pensar en una situación actual donde creemos que todo está bajo control, ¿sí? Pero en el fondo sabemos que Dios podría estar actuando fuera del sistema, ¿ok? Entonces vamos a escribir qué cárcel bien cerrada hay hoy en nuestra vida, qué resultado estamos esperando y qué cosa inesperada podría venir de Dios. Entonces, cuando tengamos identificadas esas cosas, vamos a hacer una oración. Señor, muéstrame dónde estoy confiando más en mi control que en tu intervención. ¿Qué les parece? ¿Difícil? Amén. ¿Fácil? Wow. Les prometo que voy a ser el primero que hace la tarea esta vez. O sea, esta es la tarea para la semana. Esta es la tarea para la próxima vez que nos vamos a ver, para que nos cuenten Oye, cómo les 15. fue, qué descubrieron, qué les reveló el Es- Espíritu eh, Santo. Qué increíble, hablando sobre este tema, porque no estuve yo, pero qué interesante la ansiedad. Yo me ponía a pensar ahora que yo leí ese texto, la ansiedad que pudo haberse provocado dentro de los guardias, el darse cuenta que ellos estaban, pero no estaban, digamos, cuando entraron y abrieron y vieron que no había nadie, y llegar con la noticia al Sanedrín, y que aún así el Sanedrín hiciera lo que hicieran sin entender que lo que estaban viviendo era algo totalmente espiritual, pese a que todo estaba cerrado. Ok. Y yo imagino que, porque los que custodiaban era, además de la guardia del templo, eran los romanos, que también estaban a la orden del Sanedrín. Entonces, no me puedo imaginar yo semejante situación. Yo creo que Dios fue bueno al mandar a aquel alguien que llegó Ajá. con la noticia de que los discípulos estaban en el templo enseñando. Ese les salvó la tanda. Ah, yo me puedo imaginar, no me puedo imaginar la cara de los del Sanedrín cuando llegaron y dijeron, No, no no. los encontramos. No. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo que no los encontraron? No, es que no los encontramos. No es posible, pero ¿cómo? ¿Verdad? O sea, El dolor si de todo panza, estaba cerrado. imagínese. Sí, claro, ese día seguramente más de uno le dio pega, tuvieron que tomar Donatal y de todo porque les dio mal de estómago y de todo de la situación, ¿verdad? Té de tilo en la noche y todo. Exactamente. Oh, qué rico En té el de mejor de tilo. los casos. Ya uno llega a esta edad donde dicen té de tilo y ya uno se le antoja. Bueno, mis amados hermanos, tenemos una gran tarea. Espero que hayan disfrutado mucho este pasaje, estudiarlo juntos. Aprendo mucho de ustedes. Me río mucho también. Y gracias a Dios por sus vidas. ¿Me permiten orar por ustedes? Quisiera compartirles, Ah, sí, Amén. quisiera compartirles algo rápido, algo claro que sí. rápido. Cuéntenos. Quisiera comentarles, porque muchos de ustedes conocen a mi hermana y a mi sobrina, Ajá. que hemos estado allá de paso por allá por el Nuevo. Mi sobrina el día sábado presentó su tesis final de la carrera en Ingeniería y Sistemas en la Universidad Latina. Y para la gloria y honra del Señor, para testimonio de todos ustedes, mi querida sobrina se ganó, o sea, pasó con nota máxima de Wow. 100, Gloria a Dios. ¿verdad? En la Wow. presentación y todo.
Mi sobrina quedó así como que, ¿verdad? Lágrimas corrían después del esfuerzo de 4 años, ¿verdad? Y quería compartirles ese testimonio, esa alegría, y que es algo que, porque ella siempre puso a Dios primero, y para la gloria y honra del Señor ya, digamos, ella siempre fue muy buena estudiante, y que con corolario, ¿verdad? Que terminara con una nota perfecta en su presentación. No, gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Dios. Pues Gloria a Dios. agradecemos al Señor en esta oración que vamos a levantar también. ¿Alguno con alguna petición de oración? Para de una vez oramos por esto. Por trabajo para mi sobrina de previo. Sí, Que Dios nos ayude a continuar haciendo su voluntad día con día. Amén. Amén. Y por bueno, nuestros Que el hijos. Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a entender cuáles son las puertas cerradas que tenemos con candado. Ujú. wow. Que nos revele. Sí. Y que sepamos cómo darle la posibilidad al Espíritu Santo para que las abre y que haga la obra en nosotros. Amén. ¿Alguien más? Muy importante. Bueno, oramos. Señor, gracias, Padre, te damos por esta noche. Gracias por permitirnos compartir, aprender unos de otros, ver el texto con diferentes ópticas, Señor, y de verdad que agradecemos mucho esta oportunidad. Y gracias te damos por la forma en que la sobrina de nuestro hermano Daniel pudo concluir sus estudios, Señor. Gracias porque tú has estado con ella, Señor. Y gracias también, Padre Celestial, porque sabemos que su vida está en tus manos. Así Y hoy es. te pedimos no un trabajo, hoy pedimos el trabajo ideal para que ella pueda desarrollar sus dones, pero sobre todas las cosas, para seguir honrando tu nombre, Señor. Oramos también, como decía nuestra hermana Lili, por nuestros hijos, pidiéndote, Señor, que sigas haciendo tu obra en ellos. Gracias, Padre Celestial, también por el texto de hoy. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en estas semanas, en estos días, hables a nuestras vidas y nos muestres, Señor, qué puertas con candado hemos tenido, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga a nuestra mente, Señor, esas zonas donde no hemos permitido de pronto, Señor, que la luz de tu evangelio brille como debería. Y al mismo tiempo también muéstranos, Señor, esas áreas en nuestro corazón donde hemos inconscientemente o tal vez conscientemente estado luchando contigo, Señor. Ponemos nuestras cargas, Señor, nuestros afanes delante de ti y ayúdanos a depositar toda nuestra ansiedad en ti, Señor. Que podamos recordar este pasaje, Señor, y el ejemplo que Lucas nos dibuja, Señor, en este pasaje, para no permitir, Señor, que otra cosa ocupe el lugar más importante de nuestras vidas. Que solo a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, yo quiero pedirte también en esta hora por Minor, por su esposa y sus hijos, Señor, porque reconocemos la labor que él hace, Señor Dios, el sacar tiempo para conectarse, pero además de eso, para hacer el estudio, para prepararse, para enseñarnos a nosotros, Señor. Desde allá de donde estás, Señor, en México, en Oaxaca, Señor Dios, queremos pedirte que tú mandes tus ángeles protectores, Señor Dios, para que tú lo protejas a él, la integridad física de él, de su esposa, de sus hijos, de su casa, de todo lo que él tiene, Señor. Te quiero pedir que tú lo bendigas en gran manera, Señor, que avives más, cada vez más el fuego que tú has puesto en él, Señor, que tú lo avives, Señor, que tú lo llenes con una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor, que tú, Señor, puedas ayudarle en la tarea que tú le has encomendado hacer allá donde él está, Señor, que tú adiestres sus manos, Señor, su mente, su corazón,
conforme a tu voluntad, Señor. Donde quiera que Él vaya, Señor, que la gracia y la misericordia y el poder tuyo vayan con Él, delante de Él, detrás de Él, en todo momento y en todo lugar, Señor. Sabiendo que donde Él vaya a poner su pie, la presencia del reino de Cristo está con Él. Señor, gracias te doy por Él, por su vida, por sus hijos, Señor Dios. Protégelos, Señor, ayúdalos. Señor, guárdalos de todo mal, de toda tentación, de todo peligro, de toda amenaza, Señor Dios. Queremos pedirte, Señor, por ellos. Señor, gracias por todo, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo, te damos a ti la gloria. Amén. Amén, Amén. muchas gracias, mis Amén. hermanos. Como siempre, un placer verlos y estamos en contacto. Amén, amén. Que Dios los Amén. bendiga. Igual que Bueno, descansen. noches, bendiciones. Bueno. Chao, Bendiciones chao. a todos. Chao.